Ahora vamos a partir con la segunda parte que ya tiene que ver con aspectos básicos, ¿ya? Como les decía, o sea, quería darles como la kick-off meeting, si quieren, como el puntapié inicial para este curso, dándoles un poco de contexto de qué se trata este curso y cómo esto se complementa con lo que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera y lo que van a seguir aprendiendo, ¿ya? Hay veces que a mí me preguntan si yo realmente soy ingeniero químico, porque la verdad es que me dedico a cosas que quizás no se dedican mucho mis otros colegas, pero bueno, la carrera es bastante eh, variopinta, si quieren, y por lo tanto tenemos un poco de todo dentro de nuestras especialidades, y yo tengo la parte que como que ve los aspectos complementarios a lo que ven la mayoría de mis otros colegas, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, hicieron mecánica de fluido y transferencia de calor, notarán que esos cursos tienen mucha física detrás, física y de hecho química también, en el caso de, por ejemplo, transferencia de materia y diseño de reactores. Todos esos cursos tienen muchas ciencias naturales, si quieren, así como bien. Pero las ciencias naturales son súper importantes para comprender las cosas, pero la verdad es que es necesario complementarla con otros elementos que nos ayuden de alguna forma, como que cerrar el círculo del conocimiento para tomar mejores decisiones. Y esa parte complementaria tiene que ver con el análisis de datos en la ingeniería, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo saber mucho de física, de química, de biología, pero si no conozco o no sé interpretar los datos, o mejor aún, no tengo las herramientas para interpretar los datos, ese conocimiento generalmente no se traduce en decisiones que sean útiles, por ejemplo, para mejorar la sostenibilidad de un determinado proceso. ¿Ya? Porque básicamente el conocimiento es, como les comentaba, no es blanco ni negro, sino que tiene muchos elementos que al final nos permiten como generar este todo, ya que nos permite tomar unas decisiones súper importantes. Entonces, básicamente, la clase que viene a continuación se trata de eso, de contarles dónde estamos inmersos nosotras y nosotros para, de alguna forma, entender siempre que, aun cuando este curso tiene harta matemática, y lo siento mucho, la verdad, sí puede ser un poco latero eso, es aplicada, ya todo esto es aplicado. ¿Ya? Entonces, la pregunta que vamos a intentar responder en esta parte del curso es, ¿qué es ADI? ¿Qué análisis, diseño, experimento industrial? ¿Ya? Y aquí son, básicamente, yo creo que tres elementos relevantes. El primero tiene que ver con qué es, así como, de qué se compone, si quieren. ¿Ya? Y que básicamente es un conjunto de herramientas que nos permite obtener conclusiones a partir de datos experimentales. Recuerden entonces que tenemos que tener los datos experimentales. Ya, pero hay unos puntos suspensivos que dicen, pero no solo esto, ¿ya? Porque la idea también es que vamos a aprender a diseñar experimentos de manera ordenada, utilizando ahí dice criterios económicos, porque finalmente todo lo podemos llevar a un criterio común, que serían en este caso las lucas, ¿ya? Pero básicamente eso repercute directamente, y que les quede claro, en elementos medioambientales, porque tiene que ver con el uso de recursos, con la sostenibilidad, porque tiene que ver con el uso de recursos y por supuesto entonces quizás también los residuos que estamos produciendo. Y de esta forma entonces también tiene que ver con estos dos aspectos en el sentido de que las decisiones que nosotros tomemos a partir de esta información tienen que ser buenas. Y para eso entonces el diseño de experimento de manera ordenada nos va a permitir tener mucha información que nos va a permitir, por lo tanto, tomar decisiones que van a ser muy buenas. ¿Ya? Y el fin último, al final de todo, es obtener la info fidedigna para que esas decisiones sean las mejores posibles, ¿ya? Tiene muchísima aplicación en la industria, ¿ya? Si ustedes se dedican por ejemplo, al control de procesos, si ustedes se dedican al control de calidad, si ustedes se dedican al diseño de nuevos productos, también si ustedes se dedican a la gestión de operaciones, vamos a utilizar herramientas que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, mi objetivo es como darle aspectos básicos, ¿ya? Del experimento y complementarlo ahí con lo que vamos a ir conversando, complementado con lo que ustedes ya vieron, ¿ya? Para eso, hay algunas definiciones que nos van a ir acompañando, ¿ya? Definiciones que tienen que ver con las variables que aparecen en los experimentos, cómo las podemos clasificar. También quizás sería bueno definir qué es un experimento, y esa palabra que aparece acá, perdón, palabra que aparece acá, que es muy importante, un experimento aleatorio.
También quizás conversar acerca de cuáles son los tipos de experimentos que nos vamos a encontrar cuando hagamos estos análisis y a partir de eso conversar un poco acerca de los pasos para planificar los experimentos y cómo esperaríamos obtener los datos. ¿Ya? Y eso nos va a dar el pase en profundidad para la segunda parte, más adelante de la parte de la descripción de los datos. ¿Ya? Entonces, para comenzar, quería mostrarles este diagrama que tiene un nombre súper pomposo, porque básicamente te dice que este es el método ya ingenieril para resolver problemas. ¿ya? Este es un diagrama que está adaptado del libro Guía del Curso, del texto del Montgomery, ¿ya? Y que lo adapté porque básicamente hay cosas que desde mi experiencia creo que, como que se puede mejorar, obvio. ¿sí? Estamos no solo para replicar un libro, sino también para nuestra experiencia. ¿ya? Entonces, cada uno de los bloques que aparecen acá tienen relación con el proceso que nosotros debiésemos y nosotras debiésemos seguir como ingenieros e ingenieras para resolver problemas. ¿ya? Por supuesto relacionado con la ingeniería, aunque quizás también se pueda aplicar para otras cosas. ¿ya? Entonces, cuando nosotros como ingenieras e ingenieros llegamos a resolver un problema, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos ocupar mucho tiempo en la descripción del problema que queremos resolver. ¿ya? Esto básicamente que uno que de repente lo puede ver algo como, bueno, pues sí, es obvio que hay que describir. Sí, es obvio, pero lo que es obvio no necesariamente se aplica siempre. ¿ya? Entonces, la descripción detallada del problema que queremos resolver nos permite ahorrar muchísimo tiempo futuro, porque nos permite identificar cuál en particular es la variable que si la conociéramos pudiésemos llegar a solucionar el problema. Y eso implica, por lo tanto, por ejemplo, haciendo este primer análisis, nos permitiría, por ejemplo, al analizar la variable que debiésemos de alguna forma conocer, nos permitiría quizás ahorrar en recursos de, por ejemplo, medición. Nos permitiría, por ejemplo, ahorrar porque quizás esto ya fue descrito y solucionado anteriormente. ¿Ya? Entonces es súper importante dedicarle tiempo a esto. Vamos a ponerlo en el caso de que esto no ha sido descrito ni solucionado anteriormente, que suele pasar cuando estamos en una situación de el desarrollo de un proceso nuevo o el desarrollo de un producto nuevo. Si es que tenemos una descripción detallada del problema que queremos resolver, entonces eso nos va a permitir, al ser tan detallada la información, ser capaces de identificar los factores relevantes que pudiesen, de alguna manera, resolver el problema de ingeniería. Y cuando hablo de identificar los factores relevantes, hablo de aquellas variables o aquellas condiciones, si quieren, operacionales. Aquí voy a poner también variable porque está todo directamente ligado, pero vamos a hacer una diferencia. Esta la vamos a llamar de acá, la vamos a llamar variable dependiente, o sea, aquella variable que es la que nos permitiría identificar si es que el problema ha sido resuelto. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, que los factores relevantes tienen que ver con las variables independientes, aquellas variables que son grados de libertad para nosotras y nosotros. ¿Y cuáles son las variables grados de libertad? Aquellas que yo tengo la libertad de tomar las decisiones. O sea, aquella configuración de un proceso que me permite solucionar el problema y por lo tanto eso implicaría que soy capaz entonces de obtener el valor de la variable dependiente que me dice que el problema fue solucionado. ¿ya? Entonces básicamente uno dice, entonces describir detalladamente algo implica entonces que vamos a ser capaces de identificar aspectos que son importantes para que la decisión que tomemos sea la adecuada. Si es que nosotros identificamos estos factores relevantes, podríamos, por ejemplo, construir un modelo. Y aquí es donde aparece lo que les comentaba de mis colegas que complementan al final lo que yo estoy complementando su labor, básicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si es que tenemos un problema en ingeniería que somos capaces de describirlo, identificar los factores relevantes, nosotros podríamos aplicar, por supuesto, los conocimientos fenomenológicos, físicos, que hemos adquirido a lo largo de nuestro estudio. Por ejemplo, podríamos aplicar conocimientos de termo, conocimientos cinéticos, conocimientos físico-químicos, conocimientos de operaciones unitarias,
para obtener, y por supuesto, vamos a poner acá el más relevante de todo, que se me estaba yendo, leyes de conservación. ¿Ya? Y con eso yo podría obtener un modelo matemático. Y el modelo matemático es la mayor herramienta que tenemos como ingeniero, porque básicamente es aquello que de alguna manera describe un proceso que, por ejemplo, no ha sido construido o el cual está construido pero es muy costoso experimentar sobre él, ¿ya? Y a partir de eso entonces, este modelo tiene muchísima información y por lo tanto describe muy bien o de manera adecuada, o quizás no tan adecuada, eh, las relaciones que hay entre las variables independientes y las variables dependientes, ¿ya? Pero muchas veces estos modelos no están completos, ya sea porque la cinética de un determinado reacción no se conoce o porque no sabemos realmente lo que pasa dentro de un proceso. Eso es común igual, que no sepamos a ciencia cierta qué está pasando. Entonces, para eso, estos modelos que están basados en todas estas herramientas que son muy importantes como ingenieros y sobre todo como ingenieros químicos, se complementan con la experimentación. Y la experimentación nos permite, la complementación que podemos hacer, lo complemento que podemos hacer, perdón, respecto a los modelos fenomenológicos son lo que nos permiten al final aunar un conocimiento mucho más certero. Entonces, con la experimentación más los conocimientos base que debiésemos manejar, quizás no completamente ahora, pero sí al final, y sí durante su desarrollo como ingenieras e ingenieros, ustedes debiesen ser capaces de manipular este modelo para encontrar la mejor condición de operación, ya sea aquella que mejora los indicadores medioambientales, económicos, etc. ¿Okay? Y por supuesto, este modelo nos permitiría obtener ciertos resultados sugeridos, los cuales debiésemos validar en distintas escalas de la experimentación, por ejemplo, escala laboratorio, piloto y luego a nivel operación industrial. ¿Ok? Entonces, la aplicación nos puede permitir llevar a la conclusión de que lo que nosotros sugeríamos es lo correcto y por lo tanto bien, o quizás nos podemos dar cuenta que nuestro modelo no es completamente válido en escalas superiores, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Devolvernos y volver a estudiar un poco más. ¿Ya? Y básicamente con eso entonces, mediante un análisis ordenado, sistemático, debiésemos llegar en algún momento a concluir y recomendar. Entonces todas estas herramientas son complementarias porque toman distintos elementos de distintos lados. Ya la parte de esto que está acá son fundamentalmente todo relacionado con las ciencias de la ingeniería, que ustedes ven con mis colegas que les explican súper bien esa parte. Y yo lo que veo es esta parte de acá, la parte de la experimentación, cómo entonces complementarlo. Ese es básicamente como el contexto. Entonces, para efectos de como de nomenclatura, si quieren, de ahora en adelante, cuando ya hablemos de un experimento, ya sea una bomba, un reactor, un sistema incluso de laboratorio o incluso una planta, porque todo al final se puede reducir a un elemento que se va a llamar proceso. Y entonces lo que vamos a ver es cómo entonces el proceso conversa con esta parte que es muy relevante, con estas variables que se llaman independientes y con estas variables que se llaman dependientes, porque básicamente ellas son las que nos permiten al final sugerir y tomar decisiones. ¿Ok? Entonces básicamente el proceso lo vamos a ver de ahora en adelante como una caja, la cual relaciona decisiones, vamos a poner acá decisiones, con, de alguna forma podemos decir, efectos de las decisiones. O quizás, perdón, en vez de poner efectos, como es una palabra que no, vamos a poner mejor consecuencias. ¿Ya? Y esas decisiones las vamos a llamar como variables independientes, aquellas que yo puedo decidir, y aquellas consecuencias como variables dependientes, aquellas que yo no puedo decidir y que son la consecuencia de mis decisiones de las variables independientes. ¿Ya? Seguro que alguna vez vieron ese nombre y le llaman variable X y variable Y. Así es básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, si nos enfocamos ahora en el proceso, tenemos dos tipos de, como un flujo de información, si quieren. Podemos definir esto como un flujo de información.
en el sentido de que las decisiones que yo aplico a un determinado proceso, acá estamos en el lado de la decisión, afectan como, de alguna forma, como consecuencia al momento de entonces aplicar las decisiones en el proceso. Entonces, como les comentaba, las vamos a decir que las decisiones van a ser variables independientes y las variables dependientes que van a ser aquellas medidas de las decisiones que tomamos. ¿Ya? Para efectos de nomenclatura, podemos decir que las independientes se van a llamar U, generalmente ustedes las conocen como X, pero U es una letra que se usa harto en control, por eso. Y como yo trabajo en control también, estoy acostumbrado a usarla. ¿Ya? Y las variables dependientes que van a ser la variable Y. ¿Ok? Entonces las consecuencias son consecuencias variable Y, variable dependiente y variable independiente, las decisiones que yo soy libre de tomar en un determinado proceso. ¿Ok? Y básicamente la consecuencia se puede expresar matemáticamente de esa forma, ya que aparece ahí como Y como una consecuencia de las decisiones que yo tomo, las decisiones U1, U2 y U3. Entonces, básicamente, esa nomenclatura implica en lo que yo les estoy comentando, ya para que lo tengamos presente, porque la nomenclatura nos ayuda mucho a tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración que existen dos tipos de variables que conversan de manera distinta con nuestro sistema experimental, tenemos las decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones, dependiendo de cómo nosotros manipulamos nuestras decisiones, podemos desarrollar experimentos distintos. ¿Ya? Y uno puede clasificarlos en dos conjuntos grandes. Uno que se llaman los experimentos pasivos y otro que se llaman los experimentos activos. Los experimentos pasivos se conocen como retrospectivos u observacionales, ¿ya? Y los experimentos activos son los experimentos que se diseñan mediante un diseño de experimento, ¿ya? Nosotros básicamente nos vamos a referir a estos que están acá, a los experimentos activos, ¿ya? Porque la idea de explicarles los conceptos que vamos a ir viendo en el curso tienen que ver fundamentalmente con aplicar el diseño de experimentos. No obstante lo anterior, igual podemos conversar acerca de los experimentos que son retrospectivos u observacionales, ¿ya? Entonces, el nombre pasivo o activo tiene que ver con el rol que tienen las variables independientes. Vamos a decir que un experimento pasivo, primero, es aquel en el cual las variables independientes, vamos a poner acá, las variables independientes, no se modifican de manera intencional, ¿ya? No hay modificación intencional para el experimento. Para el experimento. No hay modificación intencional. No, yo no cambio las variables. Las variables cambiaron por otros factores no relacionados con el experimento y yo observo la relación que hubo, por ejemplo, entre las variables independientes y las dependientes para tomar decisiones. ¿Ya? Ese experimento pasivo, por ejemplo, generalmente uno lo puede asociar con, por ejemplo, imagínense que acá tenemos una variable independiente U, una variable independiente Y, y tengo datos históricos de un determinado proceso que básicamente me dicen que para este valor de la variable U, este fue el valor de la Y, y así sucesivamente. ¿Ya? No hay una planificación anterior que dice voy a modificar las variables independientes en tantos valores para evaluar cómo eso va a afectar a mis consecuencias. ¿Ya? Eso por eso se llama pasivo, porque es pasiva la forma de cómo nos relacionamos con la variable independiente. ¿Ok? Y la diferencia que hay entre el retrospectivo y el observacional fundamentalmente tiene que ver con que si es que yo miro datos hacia atrás, hago una retrospectiva, entonces, yo tengo datos de, por ejemplo, de un determinado proceso, básicamente esos datos vendrían de un experimento pasivo o retrospectivo. Y sería observacional si es que, por ejemplo, genero una campaña de mediciones específica para un determinado, por ejemplo, tiempo, periodo, pero no hago modificaciones intencionales en las variables independientes. Entonces, básicamente, en los dos casos, yo tomo data histórica. En el primer caso, tomo mucha data histórica porque toda me sirve. Y en la parte observacional, tomo data histórica que fue obtenida a partir, por ejemplo, de una campaña de medición. ¿Ya? Pero en ambos casos,
está relacionado con la no modificación intencional para efectos del experimento. Y luego tenemos nuestro experimento activo, que es nuestra joya, que es lo que vamos a trabajar nosotros, donde básicamente lo que hacemos es definir cambios, vamos a decir acá. Entonces vamos a definir que el activo van a ser aquellos que nosotros definimos de manera intencional cambios en la variable independiente, ¿ya? Cambio de la variable independiente para evaluar su efecto en la variable dependiente. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer un experimento, lo planificamos y decimos, vamos a tomar todos estos datos con esta temperatura y luego todos estos datos con esta otra temperatura. Pero para eso, por supuesto, yo tengo que tener la capacidad de modificar la temperatura. ¿Ok? Entonces básicamente esas son las dos diferencias relacionadas con los tipos de experimentos. ¿Cuál es la mejor? Depende. Como todo en la vida depende de qué es lo que uno considere que es mejor. ¿Ya? Si nosotros queremos, por ejemplo, obtener la máxima información, básicamente los experimentos activos son lo mejor. Pero generalmente los experimentos activos son caros, porque tenemos que sacar al sistema que está en operación de su estado normal para llevarlo a otras condiciones para realizar los experimentos, porque vamos a modificar variables de manera intencional. Entonces hay una especie de trade-off, de compromiso entre las dos cosas. Ejemplos de experimentos activos y pasivos en la industria hay, para los dos lados. ¿Ya? Les pongo dos ejemplos que obtuve ahí de conversaciones con ciertos colegas que me ayudaron a sacar estos ejemplos que les muestro y tienen después la página web si quieren conocer un poco más. Primer ejemplo, la decisión en la industria vitivinícola. La decisión del momento de la cosecha de las uvas incide en la capacidad de fermentación que éstas tengan. ¿Ya? Si ustedes conocen un poco la historia, o sea, como el proceso de las uvas, o de la fermentación vitivinícola, ustedes tienen por ejemplo, un campo, un sembradío, una siembra, ¿no es cierto? Y esto tiene que pasar un largo tiempo, por un delta T, ¿no es cierto? Llega el momento luego de la cosecha, ¿ya? Y para determinar cuál es el tiempo de la cosecha, cuánto tiene que pasar hasta que nosotros cosechamos, se supone que la idea fuese que las uvas que nosotros vamos a cosechar, ¿ya? Tengan la cantidad o la calidad tal que maximice luego el proceso de producción vitivinícola. Vamos a poner acá, producción vitivinícola y luego finalmente acá ponemos vino, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como el diagrama de proceso ahí súper sencillo. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros sacamos uvas, por ejemplo, que están verdes, el vino que vamos a obtener, o el proceso para producir este vino, va a ser un proceso que va a ser complejo porque quizás no tiene la cantidad de azúcares necesarios para la fermentación. ¿Ya? Entonces, saber qué características tiene la uva es súper importante para luego tener un proceso adecuado de fermentación y por lo tanto un producto de una buena calidad. ¿Quién decide cuánto tiempo tiene que pasar desde la siembra hasta la cosecha? Generalmente está dado por enólogos que utilizan conocimiento adquirido, prueban la uva cada cierto tiempo, la observan y a partir de eso identifican mediante criterios subjetivos, por ejemplo, sabor, olor, una serie de elementos que sí que los entrenan, pero sigue siendo subjetivo porque depende del sujeto, por eso el nombre. ¿Okay? Y a partir de eso deciden cuándo la uva está buena y por lo tanto cuánto es el tiempo de cosecha. Entonces, el problema de todo esto es que al no existir un procedimiento sistemático y objetivo para decidir cuándo cosechar, sino que es una persona, hay un sujeto que decide, básicamente existe una gran variabilidad en la línea de producción y por lo tanto en la calidad del producto final. ¿Okay? Entonces uno tiene como que es muy complejo el mantener una calidad siempre, a menos que tengas a una persona que tenga un criterio muy bueno. Pero eso es como una especie como estamos apostando a que alguien sepa mucho. ¿Ya? Entonces, en la Viña Concha y Toro están trabajando identificando de alguna forma cómo se relacionan las características de la uva, haciéndole análisis y por lo tanto identificando ciertas variables medibles. Ya en este caso, por ejemplo, vamos a decir que, vamos a poner así dos grandes grupos, el azúcar que tiene y otros elementos importantes, pongámosle elementos. La verdad es que yo no trabajo con vinos, pero trabajo con modelos y por eso uno conoce más o menos de qué se trata. Azúcar y elementos que son relevantes. Y estos
elementos los guardan cada vez que el enólogo dice que está lista la uva, le sacan muestras a las uvas y los guardan. Y luego identifican, después del proceso de producción, identifican con la calidad del vino. De esa forma, entonces, tienen que las variables independientes serían las características de la uva y las variables dependientes serían la calidad del vino que se produjo con esas características de la uva. Y la idea entonces luego es, de alguna manera, utilizar la data recolectada en muchos, por ejemplo, campañas de cosecha, con la idea de entonces generar modelos que apoyen a la decisión de cuándo tenemos que sacar la uva. Entonces, este experimento es un experimento pasivo, porque yo no le puedo meter más azúcar o más elementos a la uva, y es un experimento observacional, porque genero campañas de medición, generalmente no se mide el azúcar y los elementos de la uva con este nivel, por ejemplo, de peridiosidad. Entonces, ¿qué se hace acá? Aquí estamos en un experimento pasivo, porque no podemos modificar la uva, y observacional, porque le metemos muchas fichas a la observación de la variable independiente. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo de un experimento pasivo. Y un experimento activo es uno que se utiliza en la USM. Muchos de sus colegas, compañeras y compañeros de cursos superiores han trabajado desarrollando memorias en este tema. Y aquí básicamente se trata del problema del siguiente, o la descripción. Dice que en la vía hidrometalúrgica del cobre, ya, la vía hidrometalúrgica es la que tiene que ver con la lixiviación, ya, o sea, con H2SO4. ¿Ya? Incluye una etapa de lixiviación para extraer el cobre desde la matriz sólida, de estas piedritas que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, esto se utiliza habitualmente en los minerales oxidados, porque la mineralogía que tienen estos minerales permite que sean bien atacados por el ácido sulfúrico. ¿Ya? Sin embargo, se agotan los minerales oxidados, porque los minerales oxidados están, por ejemplo acá esto representa como una especie de corteza terrestre, y hacia abajo está la parte que no es corteza, como un corte de la corteza terrestre. Los minerales oxidados están cerca del oxígeno, ¿ya? Y hacia abajo están los minerales sulfurados, porque no están en presencia de oxígeno. Entonces, por supuesto, es más barato sacar los minerales oxidados, y eso implica que se están acabando los oxidados. ¿Okay? Y entonces hay que empezar a procesar los minerales sulfurados. ¿Ya? El problema es que los minerales sulfurados tienen otro proceso. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico no funciona con algunos minerales sulfurados. ¿Ya? En este caso, principalmente los primarios. ¿Ya? Y que están más abajo, o sea, como tienen que llegar ahí. Y el problema de esto es que, como todas las instalaciones se han implementado para los primeros minerales que habían, entonces tenemos mucho tecnología implementada para minerales que ya no existen o que se están acabando. Entonces, tenemos una dicotomía ahí porque tenemos instalaciones muy grandes que no nos van a servir. Entonces, el problema es que, debido a que la cinética de lixiviación de sulfuros primarios es lenta o incluso inexistente y su conversión es baja, no se puede aplicar los procesos tradicionales que ya están implementados en las industrias a las nuevas materias primas. Y entonces lo que hay que hacer es buscar de alguna forma nuevas tecnologías que nos permitan tomar decisiones, que lo que implica es que vamos a tener algún tipo de alguna forma vamos a poder generar entonces mejoras en el proceso productivo. O lo que es lo mismo, reutilizar la inversión que ya está hecha. ¿Ya? Entonces, ese es como el desafío que hay. Y el problema es que los sulfuros primarios, que son los abundantes, no son muy amigos del ácido sulfúrico. Entonces, básicamente, lo que se idea acá, lo que se trata acá, es de ¿cómo se llama? De alguna manera, buscar una forma de solucionar este tema. ¿Ya? Ahí pueden ver, de hecho, lo que aparece acá en la Cochilco, aparece ahí el desafío de Cochilco, donde aparecen como una especie de desafío a los ingenieros e ingenieras de acá, con la idea de cómo de alguna manera solucionar este tema. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo para terminar esta clase con algunos elementos que son relevantes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos resolver este problema, tendríamos que aplicar este método de resolución ingenieril.
¿Ya? Entonces, para eso tendríamos que hacer un análisis muy acabado de qué es lo que no hace que, que no se puedan lixiviar estos sulfuros, ¿ya? Y hay mucha gente, muchos investigadores que trabajan en el tema. Básicamente lo que sucede con, con estas piedras, ¿ya? Con estos minerales, que son sulfuros primarios, es que cuando se ponen en contacto con el ácido sulfúrico, ¿ya? Se genera una capa por fuera, que se llaman jarositas, que son unas capas de minerales amorfas, se llaman, son estructuras amorfas, que son como especie de impermeables al ácido sulfúrico. Entonces, el H2SO4, por ejemplo, que aparece en la lixiviación, que está en la solución lixiviante, no puede entrar a la piedra porque se genera esta capa, que es impermeable al H2SO4. Y como se genera esa capa, entonces el cobre que está acá esperando ser, no, de hecho no es cobre más 2, sino que es cobre, por ejemplo, así, con sulfuros, que no puede ser extraído porque se generan estas jarositas, entonces no se pone en contacto con el ácido sulfúrico y de esa forma entonces básicamente el proceso o es muy lento o simplemente no funciona y el ácido sulfúrico no puede llegar hasta allá adentro para extraer el cobre por estas reacciones de redox que hay habitualmente. Entonces básicamente lo que hicieron, lo que hace el ingeniero o ingeniera que está a cargo de esto y está estudiando es identificar qué debiese pasar para que esto no sucediera. ¿Ya? Y en la USM, de hecho, y por supuesto en la USM y en otras universidades o centros de investigación, han identificado que si es que este material, antes de ponerlo a lixiviar, o sea, antes de la lixiviación, acá está la lixiviación, se somete a un pretratamiento, entonces es posible que estas jarositas tengan pequeños orificios que hagan que el ácido sulfúrico sea permeable. O y en algunos casos que incluso se vaya la natrojarosita. Y de esa forma entonces que ingresa y pueda extraer. Entonces básicamente la idea es identificar qué tipo de pretratamientos se debiese implementar en este tipo de minerales para entonces mejorar la conversión. Y para eso uno puede realizar experimentos. Y estos experimentos básicamente están directamente relacionados con los elementos conocidos por por este caso, por este estudio previo. ¿Ya? Sabemos entonces que tenemos que definir pretratamientos que eviten la formación de natrojarositas. El problema es que esto es un proceso muy complejo y estudiarlo solo desde el punto de vista químico teórico es imposible, porque las piedras estas que ustedes ven acá tienen de todo fundamentalmente. Entonces, básicamente, tenemos que complementar este conocimiento con la experimentación que nos va a permitir cerrar esto. Entonces, podríamos plantear un experimento para identificar si es que un pretratamiento que nosotros propongamos es bueno o no. Y en particular, tenemos que definir los pretratamientos que generalmente tienen que ver, eso sí, con información teórica. Por ejemplo, químicos o investigadores reportan que las jarositas no se forman bajo ciertas condiciones. Ok, pero eso es en condiciones súper puras, súper ideales, y la idea es ver si es que eso también aplica a las condiciones industriales, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces podemos plantear experimentos para realizar ese procedimiento. ¿Ok? Y fundamentalmente cuando nosotros realizamos un experimento, y ahora sí que vamos a decir un experimento activo, ¿ya? Que es el que nos convoca en este curso, básicamente lo que tenemos que identificar es cómo, primero, afectan las variables independientes a las respuestas, de tal manera de no encontrarnos con sorpresa, de no decir, oye, yo esperaba que pasara esto, pero realmente no pasó esto, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque recuerden que el experimento activo es aquel que me propone modificaciones en las variables independientes. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero modificar algo, primero tengo que entender qué es lo que yo esperaría obtener si es que yo no modificara nada. ¿Ya? Entonces, básicamente, por eso contamos esta parte que está acá. Entonces, lo mejor es hacerlo con un ejemplo. ¿Ya? Este curso igual espero que ustedes noten que tiene varios ejemplos para que no sea tan tedioso esto. ¿Ok? Y básicamente el ejemplo es cómo podemos diseñar un experimento que de alguna forma nos permita identificar
condiciones del pretratamiento que vayan en directa relación de hacer que esto sea más poroso y lo que es lo mismo y lo más relevante al final, que mejore la conversión entendida desde el cobre que está en el mineral hasta el cobre que llega hasta la solución lixiviante. ¿No es cierto? Si es que nosotros tenemos una natrojarosita como más porosa, entonces vamos a tener una mayor conversión porque vamos a poder sacar más cobre desde esta piedra. Entonces, básicamente de eso se trata este experimento. ¿Ya? Y vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Ya vamos a seguir la próxima clase revisando lo último que queda de esta PPT, que es la clase 1, más la parte de la clase 2. ¿Ya? Entonces, el próximo jueves vamos a seguir trabajando a partir desde la PPT 10 de la clase 1 y vamos a ver también la clase 2. ¿Ya? Las clases de esta primera unidad están en el aula, las pueden revisar, ya está en la parte de presentaciones. Y como les comentaba, terminamos esta clase y durante el día yo les envío el enlace del video que está en YouTube, junto también con la play, que está alojado en la playlist del curso. ¿Ya? Y también, por supuesto, les mando estas PPTs anotadas ahí para que las tengan. ¿Ok? ¿Tienen dudas de la clase de hoy? ¿No? Bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, entonces, y nos vemos entonces el próximo jueves. Y ahí les mando el correo con una sugerencia de horario que pudiésemos modificar. ¿Ya? Se los mando a la lista del curso para que lo podamos discutir. Eso. Los dejo entonces, que tengan un buen día, que les vaya muy bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao. Chao, profe, Igual. esté bien. Profe, que Adiós. esté bien, Chao, chao. profe.